A ver cómo se graba. Vale. Ya debería estar grabando, ¿no? Nada, tienes que confirmarme Sí, estas cosas porque te he dicho que soy un boomer. Vale, Sandra me confirma estas cosas. Gracias. Genial, pues voy a presentarme. Soy Pedro y soy de la Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Utilizo todos los pronombres y estoy encantado de poder ayudar al equipo de adjudicación de CEMU de Panamá, de CEMU de Medellín, perdón, 24, en este ciclo de formaciones para personas juezas, porque es una iniciativa que me parece muy guay y para ayudar a subir un poquito el nivel y la confianza de las personas que van a jugar este CEMUDE. Voy a ir compartiendo pantalla de la presentación que había preparado en mi taller. Sí, entiendo que ya debería verse, ¿verdad? sí, ya se ve. Genial. Vale, voy a entrar. Ok, vale, pues em, este taller va sobre intervenciones legítimas del PAN. Es un concepto que no se suele mencionar tantas veces de la misma forma porque no está especificado como en una sección concreta del manual de esta forma. De hecho, si no se leyera con detenimiento y si no se distinguieran bien los tipos de intervenciones que son legítimas y ilegítimas del panel, podría ser bastante confuso y podría entenderse que es incluso algo que en realidad no se permite porque nosotros entendemos que son las personas debatientes las que tienen que recibir crédito o no por sus argumentos y no las personas, pues, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este taller es ver qué entendemos por intervenir de forma legítima por parte del panel. Fijaos que digo por parte del panel y no por la parte de la persona principal. Evidentemente, llamar al orden si alguien pasa de los 15 segundos de punto de información o de los 7, 15 de discurso, o este tipo de cosas. O hay una violación flagrante de equidad que no permite como continuar con el debate o del estilo, es una cosa que solo podría hacer el principio, ¿vale? No creo que fuera estratégico solamente restringirnos a esto. De hecho, la idea de este taller es que sea accesible para diferentes niveles, incluso para personas que vayan a ser más frecuentemente panelistas, ¿vale? Entonces, lo primero que he hecho ha sido coger un fragmento del manual que dice que el resultado del debate debe depender de lo que digan los equipos, pues no deben intervenir en el debate y no deben inventar, completar o refutar los argumentos de los equipos, ¿vale? Porque esto me parece importante, porque no todas las intervenciones por parte del panel son válidas y legítimas. Como he dicho, las juezas no son debatientes y, por tanto, no pueden hacer intervenciones que sean creativas. ¿A qué me refiero con creativas? No pueden aportar material y no pueden tener contribuciones que sean añadir material al debate. Ojo con esas contribuciones, porque las contribuciones no son solamente en positivo, de lo que decía de inventar un argumento entero o completar un argumento que ya ha sido anunciado en el debate, sino también pueden ser negativas, como refutar argumentos que ya existen o buscar dependencias o críticas al argumento que no son necesariamente justas en función del debate que ha sucedido o que se supondrían pues estar exigiendo más a unos equipos que a otros, ¿vale? Entonces, siempre que haya criterios y material suficiente por parte de los equipos y estos sean válidos para definir las comparativas del debate, tenemos que priorizarlos en la medida en la que sigan siendo útiles, ¿vale? En el momento en el que nosotros decidamos priorizar los criterios que dicen las personas juezas, los criterios que pues más estratégicos nos parecerían a nosotros si estuviéramos debatiendo, entonces ahí probablemente estemos entrando de oficio de una manera ilegítima, porque no estaremos priorizando lo que sucedió en el debate, sino que lo que nosotros habríamos hecho si estuviéramos debatiendo, o lo que nos hubiera gustado haber visto en el debate. Pero eso no es lo que estamos juzgando, ¿vale? Entonces, el objetivo de estas intervenciones legítimas es intentar intervenir de forma crítica y razonable siempre que sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Es necesario por actuar como un filtro y como una red de seguridad para que todos los equipos estén bajo las mismas condiciones, ¿vale? Entonces, es necesario intervenir cuando alguien intenta abusar del manual y viola el manual. Personas juezas somos las responsables de velar porque todo el mundo cumple las mismas normas, todo el mundo debate bajo los mismos estándares, pero también cuando tenemos que evaluar si de verdad hay una cierta credibilidad de las contribuciones o si las cosas que están saliendo del debate de verdad son verdaderas o son más o menos creíbles o son más o menos razonables para una votante informada promedio, ¿vale?
También cuando haya diferente grado de persuasión entre lo que dicen los equipos u otros, personas pocas muchas veces tenemos que entrar a valorar que nos parece más persuasivo o dentro de diferentes contribuciones que existan en el debate, cómo hacemos para desempatar esas contribuciones y para acabar decantando las comparativas. Cuando quizá los criterios aportados por los equipos no son del todo explícitos, no nos ayudan independientemente a poder pensar, ¿vale? Hay una cosa que me parece razonable y es que el hecho de que las personas juezas no tengan que intervenir de forma creativa en el debate aportando, no significa que tengan que intervenir lo mínimo posible, ¿vale? A mí me parece que el entender que hay que intervenir lo mínimo posible hace que prácticamente solo lo justificáramos en casos muy obvios o muy flagrantes en los que una persona oradora está abusando de las normas del manual o está intentando pues tergiversar casos o cualquier cosa, ¿vale? No siento que es lo mínimo posible, sino creo que es importante entenderlo como siempre que sea necesario. Eso implica que es un ejercicio crítico y constante de que cada contribución que se hace en el debate hay que estar haciendo un ejercicio paralelo activo de valorar si esa contribución es razonable, si esa contribución es justa, si es de acuerdo con las normas, si podemos darle tanto crédito como promete y este tipo de cosas, ¿vale? Es la forma en la que nosotros de verdad podemos garantizar que no aplican normas diferentes en los diferentes equipos, que todo el mundo está dentro de los mismos estándares. Entonces, lo que vamos a ver en esta formación, entendiendo qué son las intervenciones legítimas, es ver cómo podemos entrar a valorar qué compramos de lo que dicen los equipos, cuando nos parece que las cosas son creíbles, cuando nos parece que están suficientemente probadas, cómo hacemos para identificar lo que es importante y sobre todo lo que es más importante que aporta un equipo con respecto a otro, y en última instancia, valorar cuáles son esas formas que tiene el manual para acabar pues, evitando que haya abusos por parte de unos equipos y por parte de otros, ¿vale? Voy a hacer un segundo un paro que me acabo de dar cuenta que no había cargado el ordenador. Un segundo. Vamos entonces con el primer apartado que sería el de la credibilidad de la información, ¿vale? ¿Por qué me parece importante entender la credibilidad de la información? Porque nosotras, como juezas, no siempre vamos a tener el mismo criterio que tendría una votante informada promedio, porque quizá por nuestra situación particular o por la situación de las limitaciones de una votante informada promedio, pues tendremos acceso a diferente información, tendremos diferente background, tendremos diferentes opiniones, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, cosas que me parecía interesante valorar era ver en qué escenarios lo que nosotras como juezas pensamos de verdad coincide o no con lo que una votante informada promedio compraría, ¿vale? Es importante entender en este sentido que todo lo que dicen las oradoras no es cierto, ¿vale? Todo lo que dicen, o sea, ojalá todas las oradoras que de verdad dijeran que ganan la comparativa, ganaran la comparativa, eso lo dijeran cuando de verdad la ganasen, y ojalá todas las reputaciones fueran absolutas, porque sería hiper fácil juzgar en este sentido, ¿vale? Pero no es cierto. O sea, muchas veces se hacen promesas que de verdad, o se hacen afirmaciones sobre contenido, sobre información y sobre conocimientos que nosotros no tenemos por qué comprar como panel, porque el comprarlas sin ningún tipo de filtro sería entender que no estamos siendo justos con el debate, no estamos siendo críticos con el debate y de verdad no está habiendo un ejercicio argumentativo que respalde esa información, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que la votante informada promedio pues, es una persona con un conocimiento propio de una persona universitaria y que pues, lee pero no memoriza las portadas y secciones internacionales de los medios internacionales más relevantes, pero además que pues, no tiene una cultura y una nacionalidad muy específica. O sea, que las especificidades de nuestra nacionalidad no tienen por qué conocer y no tienen que darse por eso como algo de desconocimiento promedio, ¿vale? Que también eso implica que si algo es muy específico, es necesario plausibilizarlo, es necesario mecanizarlo, explicarlo, hacerlo accesible para que la voz informada promedio se lo pueda creer y no sea simplemente por nuestro privilegio académico, cultural o profesional que nosotros sepamos una cosa y de repente demos por hecho que cualquier tipo de informada promedio tiene que saber, ¿vale? Pero también es importante entender que si algo no es evidente en la forma en la que funciona, en la forma en la que existe, también necesitamos aportar motivos, incluso aunque la votante informada promedio pudiera pensar. Por ejemplo,
Si yo digo que el 10% de las personas de Cataluña no hablan bien español, pues una persona que quizá no sea de España no tiene por qué saber cuánta cantidad de personas de verdad no siente que no habla bien español, ¿vale? Yo podría mecanizarlo muy bien, decir que hay pueblos rurales que en realidad no tienen acceso a, o sea, pues sí, como zonas rurales que en realidad no tienen tanta interacción con las metrópolis principales. Educación y colegios que son mayoritariamente en catalán, que no tienen como relación con el español y no tienen tanta soltura porque luego en sus propias casas también hablan mayoritariamente catalán, ¿no? Entonces, yo podría dar muchas justificaciones por las cuales esto es cierto. No tiene por qué ser cierto, no tiene por qué ser falso, pero el punto es que tiene que haber una justificación razonada de por qué esto de verdad funciona así y no es algo que una patente informada promedio tenga que saber por sí sola y tiene que venir acompañado de argumentos, ¿vale? De justificaciones en este sentido. Entonces vamos a ver tres escenarios en este sentido. Cuando la jueza sabe que algo es cierto, una votante informada promedio puede pensar que esto es cierto también o que no es cierto, ¿vale? ¿Qué requisitos tiene que darse para que la votante informada crea que eso también es cierto? Primero, o que la información sea suficientemente accesible para que la votante informada promedio lo sepa. Por ejemplo, yo qué sé, que hubo un mundial en Qatar el año pasado, o hace un par de años, no me acuerdo, es algo que una votante informada promedio sabría porque salía en todas las noticias, porque era como algo que no hace falta justificar, no hace falta mecanizar porque es directamente accesible esa información, ¿vale? En ese sentido, hay veces que simplemente que la información sea accesible sin necesidad de justificar ya es suficiente para que se cree. Pero otras veces no. Otras veces no es solamente que sea accesible, sino que sea comprensible. Por ejemplo, pues muchas veces no es solamente, pues, con el mismo ejemplo de los catalanes, por ejemplo, ¿vale? Las personas no tienen acceso a ese porcentaje de población que de verdad habla bien o mal español viviendo en Cataluña. Entonces, tiene que haber una justificación razonada, que sea coherente con lo que la votante informada promedio entiende para poder justificar que de verdad eso es cierto, y independientemente de que nosotros como personas juezas que tenemos acceso a ese conocimiento, lo podamos saber. Eso implica que si no es un conocimiento accesible y no viene con una justificación razonable para que la doctrina informada promedio lo crea, incluso aunque yo sepa como jueza que es cierto, una persona informada promedio no lo puede dar por bueno porque no tiene ese conocimiento y no ha habido una justificación que lo entienda, ¿vale? No todo el conocimiento que una jueza sepa que es cierto a ojos de una votante informada promedio y es cierto en términos del debate y se le puede dar crédito como si nosotras fuéramos de verdad los jueces, ¿vale? Porque si hubiera otras personas en el panel, pues no le darían crédito porque no lo entenderían y no verían que hay una justificación. Pero no es justo que nosotras, por nuestro conocimiento personal, no hagamos el ejercicio de aislarlo en ese sentido, ¿vale? Pero si yo como jueza sé que algo es falso, sucede lo mismo, ¿vale? Porque puede ser que una persona, una votante informada promedio, también sepa que es falso, por ejemplo, que la luna es de queso, que de hecho es un ejemplo del manual, entonces solo se lo va a creer cuando sea algo que de verdad es suficientemente intuitivo, persuasivo y suficientemente coherente con el resto de cosas que es, ¿vale? Por ejemplo, puede ser falso que el 100% de los senadores republicanos de Estados Unidos estaría a favor de o la tenencia de armas, ¿vale? Es una información que me acabo de inventar, no sé si es cierto. Pero incluso que yo supiera que es falso, puede haber mecanismos suficientes para explicar a una votante informada promedio por lo cual esto es cierto. Por ejemplo, decir que el Senado republicano está mayoritariamente apoyado y financiado por lobbies de armas. Decir que siempre votan a favor de todas las leyes que están a favor de la tenencia de armas y pues como la regulación de la industria armamentística y este tipo de cosas. Que además se elige a los senadores y a los diputados, no me acuerdo exactamente cuál es la palabra ahora mismo, en función de su ideología y que está, como lo eligen, teniendo la garantía de que van a acabar votando pues lo que quieren que vote, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos nos harían entender que es suficientemente razonable, suficientemente coherente con el conocimiento que tenemos, que esos republicanos de verdad votan siempre a favor de la tenencia de armas y de verdad creen siempre en la tenencia de armas. A pesar de que a lo mejor existen algunas excepciones, ¿vale? Entonces, que el conocimiento sea falso en términos fácticos no es suficiente para que una votante informada promedio pueda entender que es falso con certeza, porque a lo mejor no es un conocimiento accesible y una votante informada promedio creería que es falso
perdón, creería que sí es verdadero porque es presentado de una forma muy razonada o muy razonable, ¿vale? El último caso es cuando la jueza no tiene claro si algo de verdad es cierto o falso. En la mayoría de veces esto será porque en realidad es una información poco accesible, ¿vale? Si yo leo todos los días las noticias y una información de la que no estoy seguro, probablemente no dependa del acceso a la información que yo tenga, sino de lo bien razonado que esté, ¿vale? En este sentido, cuando no tengo claro si algo de verdad es de una forma o es de la contraria, la inmensa mayoría de veces va a depender que esté bien mecanizado, bien justificado y pues simplemente justificando que, o sea, dando suficientes razonamientos para que una votante informada por medio lo crea, no hace falta que la jueza esté personalmente convencida para darlo por válido en este debate, ¿vale? En este sentido, es razonable tener que pensar que tenemos que hacer intervenciones legítimas para valorar si el contenido que dicen las debatientes es verdadero o falso en términos de lo que entendería una votante informada promedio, haciéndolo, uno, independiente de nuestros propios conocimientos o convicciones, pero segundo, independientemente de lo que explícitamente salga en el debate. Porque no siempre van a salir todas las justificaciones, no siempre va a haber refutaciones, no siempre va a haber puestas en duda de si ese conocimiento es cierto o falso. Y eso no significa que nosotros tengamos que dejar pasar ese conocimiento en su mejor versión solo porque no haya refutaciones o que tengamos que dar por hecho que ese conocimiento es falso solamente porque no venga con 15 mecanismos, ¿vale? Tenemos que entrar a valorar cuánta certeza y cuánto crédito podemos darle a cada información y conocimiento en función del grado de análisis que tiene y en función de las respuestas que ha habido por parte de otros equipos, ¿vale? Es razonable entender que las refutaciones afectan la credibilidad, pero también dar menos explicaciones, la ausencia de justificaciones, también afecta a la credibilidad. Y hay otros casos, como por ejemplo, pues, que sean o sea, argumentos muy reduccionistas o simplistas, incluso anti-equidad, o como estereotipos problemáticos, y que nosotros por eso no le demos tanta credibilidad, incluso aunque en algunos escenarios muy concretos puedan ser ciertos. Por ejemplo, el porcentaje de población racializada que exista en un barrio marginal de una capital, ¿vale? Puede ser que sea cierto, pues es posible, pero quizá por ser un estereotipo así poco cuidado y poco mecanizado, a lo mejor no le damos todo el crédito que podría tener, ¿vale? ¿Se entiende hasta aquí lo que estábamos hablando de cómo evaluamos la credibilidad de los argumentos y de la información? Sí, se entiende perfecto. Marvelous. Vale, vamos a empezar entonces con cómo evaluamos lo que los equipos prueban, ¿vale? Es fundamental entender que los equipos y las debatientes hacemos muchas promesas. Te voy a probar, bla, bla, bla. Esté probado, bla, bla, bla. Como estoy seguro de que este mecanismo desbloquea este impacto. Eh, no sé, como tengo dos cargas de la prueba. A los debatientes les encanta decir de qué va el debate y cuáles son los requisitos para ganar el debate. Pero no siempre es acertado las explicaciones y las estrategias que tienen las personas debatientes para acabar probando lo que se propone, ¿vale? Entonces hay cuatro aspectos fundamentales que me parecen razonables para acabar evaluando de verdad si las personas prueban lo que prometen, ¿vale? Lo primero es evaluar si de las premisas o de las explicaciones o esos mecanismos, razonamientos, analogías, como recursos que utilizamos para probar algo, de verdad se deriva la conclusión a la que estamos llegando. Esa justificación de relevancia, ese impacto, ese principio, ¿vale? Si la estrategia que hemos seguido para probar algo de verdad acaba desembocando en aquello que queremos probar. En ese sentido, lo más relevante suele ser acabar evaluando si existen saltos lógicos, como por ejemplo, pues decir, claro, es que la premisa es o la explicación es que es una persona anarquista y la conclusión es que no va a votar en las elecciones generales porque es anarquista. Y es como, pues, necesito una explicación de por qué hay, pues, uno, desafección política, dos, desconfianza en las instituciones, tres, falta de credibilidad en la democracia, ¿vale? Falta esas justificaciones, por lo cual es probable que una persona anarquista quizá decida no votar en las elecciones nacionales, ¿vale? Es algo que se puede poner en cuestión, pero precisamente porque se puede poner en cuestión y porque no es tautológico y no es directamente inherente a las personas anarquistas, hay al menos una idea que tenemos que razonar en ese sentido, ¿vale? También está el caso de, por ejemplo, pues yo qué sé, que la lotería humana, en el sentido de la genética humana, es arbitraria. Nosotros no elegimos cómo somos, ¿no? Entonces es inmoral acabar premiando las capacidades como la inteligencia.
pues a lo mejor no, a lo mejor no es inmoral, a lo mejor es práctico, a lo mejor es funcional, a lo mejor es deseable para la sociedad, ¿no? Que algo sea arbitrario no lo convierte automáticamente en inmoral. Muchas cosas que nosotros no tenemos capacidad de agencia para decidir no son necesariamente malas. Habría que explicar por qué es malo intrínsecamente, por qué es indeseable en términos de balance, ¿vale? Otro problema que suele haber con estas explicaciones de las que se derivan las conclusiones es que hacemos asunciones que están relacionadas con nuestros sesgos. Hay un ejemplo muy típico y es, pues, por ejemplo, asumir que el auge de la nueva izquierda progresista, que está a favor del ecologismo, los derechos LGBT, las más, el feminismo, ¿no? Este tipo de derechos sociales, es positivo en sí mismo. Y es como, no, lo siento. O sea, incluso aunque seas una persona de izquierda, tienes que justificar porque eso es deseable. O sea, los derechos pueden ser privilegios también. Las causas sociales no son, o sea, las ideologías no son necesariamente la mejor ideología, porque una votante informada promedio no tiene ideología necesariamente concreta. Entonces, hay que hacer esas explicaciones de por qué de verdad nosotros nos posicionaríamos como que ese es de verdad el pensamiento que tenemos. Otro ejemplo es los impactos que no tienen una valoración por sí sola. Por ejemplo, forzar a alguien a mudarse, como que tu situación laboral te lleve a mudarte, ¿vale? ¿Eso es malo o eso es bueno? Pues en realidad ninguna de las dos. Será bueno si estás intentando tener mejores oportunidades laborales, si de verdad prefieres círculos sociales nuevos, si tienes la oportunidad de trasladarte con una de tus vínculos a ese nuevo lugar donde vas a trabajar, tipo de cosas. O será malo si tienes que dejar atrás tus círculos sociales, si condiciones laborales en las que tienes en realidad no son tan buenas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis explícito de por qué los impactos tienen la valoración que tienen, son más o menos positivos, y no solamente porque nuestro sesgo nos deja de llegar a pensar que son más o menos positivos, ¿vale? Otro caso también podría ser, pues, cuando se asocian los intereses de un gobierno con los intereses del Estado del que representa, ¿vale? Si es una moción de esta casa cree que están los intereses de Francia tomar X decisión política, pues porque le venga bien al gobierno de Macron, yo no puedo asumir que eso es bueno para Francia. Ojo, puede haber un escenario en el que es bueno para Francia, pero hay que justificarlo, ¿no? Hay que justificar por qué los intereses de Macron, o sea, o el que sea bueno para el gobierno de Macron, a lo mejor promueve la estabilidad política o promueve que X derechos que son razonablemente relevantes nos interesen en este sentido, ¿vale? Esa es la explicación que necesito para que de verdad se puedan derivar las conclusiones que le he prometido al panel que voy a llevar. Si no están esas explicaciones, las conclusiones no están desbloqueadas, no son suficientemente probadas, yo no puedo asumirlas por los equipos, ¿vale? El segundo punto que quería tratar es si se cumplen todas las cargas de la prueba. Hay argumentos que, pues, o requieren de probar varias cosas para ser relevantes en el debate o para estar justificados, o bien los equipos toman unas estrategias que pasan por tener que justificar varias cosas para de verdad acabar de explicar su argumento. Por ejemplo, con los principios no suele ser suficiente con decir que existe un principio. Hay que decir que existe ese principio y por qué en una de las dos bancas se rompe de forma que sea algo comparativo y relevante en el debate, ¿no? Por eso no es suficiente decir que existe el contrato social y en qué consiste el contrato social, sino si no me explicas por qué se rompe el contrato social de forma que algún grupo se quede desprotegido, que algún grupo sienta que no está siendo representado por el Estado, pues que exista un nuevo principio no está sirviendo para resolver el debate, no está dando crédito a los equipos por sí solos. Otro caso sería, por ejemplo, un debate sobre la legitimidad de una decisión, o si algo es legítimo, ¿no? Si a lo mejor saltarse la ley es legítimo. Pues puede haber un equipo que decida explicar que saltarse la ley es ilegal y eso es intrínsecamente negativo. Y es como, jope, pues tendrás que probar primero la ilegalidad y segundo, pues, cuál es la relación entre la ilegalidad y la inmoralidad. Son dos cargas de la prueba diferentes. Que me hayas prometido una carga de la prueba grande y me la hayas explicado hasta la ilegalidad sin hacer la asunción de que de verdad, o sea, sin hacer la justificación de que de verdad las dos cosas tienen que estar probadas, no es suficiente para desbloquear la inmoralidad, ¿no? Ese es el análisis que tenemos que hacer desde el panel para que de verdad los equipos jueguen en las mismas condiciones y no simplemente puedan prometer y como hacer cualquier, sí, se comprometan a hacer cargas muy grandes que en realidad a lo mejor no prueban del todo o no son capaces de justificar o es más difícil de justificar, pues, ese tipo de
El tercer punto que me parece relevante es analizar la suficiencia del análisis, ¿vale? Si se quedan a medio camino de los argumentos o acaban desbloqueando del todo el impacto que se propone. Voy a poner un ejemplo que creo que se entiende mejor en este sentido. En el caso de que queramos probar un impacto que es el aumento de la sensación de inseguridad de las personas y incluso la existencia de crimen organizado o el aumento del crimen organizado, ¿vale? Yo puedo dar mecanismos como que pues está reduciéndose la policía, la cantidad de policía en las calles. Está habiendo problemas con el alumbrado público que favorece que en la oscuridad haya menos seguridad y haya sensación de problemas. Pero además está habiendo, pues, yo qué sé, una reducción a un aumento de las personas en situación de pobreza y que se ven más probablemente obligadas a recurrir a actividades delictivas para salir de su situación o para acabar enfrentando su situación, ¿vale? Yo no estoy justificando del todo que va a haber un aumento drástico de la sensación de inseguridad y que va a haber una relación de eso con el crimen organizado. Es una carga a la prueba enorme con unos mecanismos bastante limitados, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer desde el panel es entender que, si bien no ha conseguido probar la carga de la prueba del todo, no significa que no haya probado nada. Tenemos que dar crédito a que sí que son unas razones más o menos intuitivas por las cuales en algún grado va a aumentar la inseguridad y en algún grado pues sí que hay cierto crédito que le podemos dar al argumento. De hecho, la mayoría de argumentos no son desbloquear algo o no, no son que suceda una acción o no, sino son grados, deltas de impactos, o son mejoras sí, mejoras o empeoramientos relativos, que no son totales, ¿vale? Por eso sí que tiene sentido hacer el análisis de cuánto se ha desbloqueado y eso no es necesariamente quedarse a medio camino, sí es quedarse a medio camino en función de cada comparativa concreta del debate. En ese sentido también es importante saber que por mucho que no se haya refutado ese argumento, por mucho que no se hayan refutado esos mecanismos, sigo sin haber desbloqueado porque esos mecanismos acaban justificando el auge del crimen organizado, ¿vale? Aunque no haya ninguna explicación en contrario, ninguna respuesta por parte de ningún equipo, y que no que soy látigo de oposición, no significa que el argumento tenga que pasar en mi mejor versión, porque en realidad no he justificado tanto para la mejor versión del argumento. Dime. Sí, a ver, ¿qué pasa en el caso en el que cuando vamos a suponer, un debate en una sala media, puede ser un poco más baja? Y esa insuficiencia en los análisis que suele ser generalizado, o sea, como que es en cierto punto que no sé, una cámara o un equipo prueba con insuficiencia, no sé, da un análisis con insuficiencia de algo y lo demás no parece tan verdadero, pero el otro equipo como que en otra misma afirmación o en otra misma búsqueda de cumplir con una carga de la prueba tampoco cumple con suficiencia ese análisis, entonces tienes que comparar en la insuficiencia de ambos. ¿Qué se hace en ese caso? Es verdad que eso es bastante común de algunos debates de no mucho nivel. Vamos a ver un poquito más adelante en esta formación cómo podemos determinar con qué nos quedamos en ese sentido. Pero es cierto que no es una cuestión de comparar los argumentos en la mejor versión que nos prometía cada equipo, sino en la versión en la que han conseguido ser persuasivos con ellos, ¿vale? Tenemos que ver si ambos argumentos son igual de insuficientes. A lo mejor uno acaba desbloqueando mejor delta que otro. Si uno es insuficiente para un macro impacto, pero tiene un impacto muy razonablemente probado, que es igual más micro y que sí podemos darle crédito por él, y la otra persona se ha quedado a medio camino de un macro impacto, pero no ha dejado nada por el camino, ¿vale? Es un poco lo que quería decir con el siguiente punto de si hay algún otro argumento probado que no estaba anunciado. Em, Esto es muy común, por ejemplo, en los principios, ¿no? Que alguien intente probar, por ejemplo, el principio de agencia, como es relevante en sí mismo, como las personas le damos importancia, como es, sí, como intentar justificar toda la relevancia del principio, porque se rompería en uno de los debates, pero además probar impactos sobre el bienestar de las personas que se derivan intrínsecamente de la agencia, la sensación de control sobre nuestras vidas, ¿vale? Yo te he anunciado que yo iba a probarte el principio de agencia. No te he anunciado que iba a derivar impactos sobre el bienestar de las personas. Pero muchas veces de esas explicaciones se acaban dando pues, otros argumentos extra, otras justificaciones extra que sí podemos utilizar, ¿vale? Ojo, porque a esto tenemos que darle crédito, se pruebe el principio o no se pruebe el principio.
yo puedo probar el principio de agencia y además derivar beneficios sobre el bienestar de las personas, o puedo no llegar a probar el principio de agencia o probar que existe el principio, pero no porque se rompe, y aún así entender que sí que hay beneficios probados sobre el bienestar de las personas, ¿vale? Creo que siempre es interesante hacer un análisis más o menos consciente y más o menos activo de si las personas no solamente no están probando lo que me han dicho que van a probar, sino si han probado algo más que les ayude a hacer engage con otras cámaras, que les ayude a tener algún impacto más o menos tangible y pues sí, en qué grado tienen otras contribuciones que no son explícitamente las que habían anunciado, y eso también tenemos que darle crédito por ello. Hay que ser consciente, de todas formas, de que estas contribuciones muy probablemente estén menos ponderadas, porque las están haciendo de manera tangencial, no son las que han anunciado, probablemente no las consideraban centrales en su caso, pero eso no significa que no existan y que no debamos darles crédito por ellas, ¿vale? Entonces, pues es un ejercicio que tenemos que hacer y tenemos que preguntarnos que cuándo sucede en cada caso. Es un poco lo que quería decir con todo esto, es que la persuasión, si bien solemos entenderla o venderla como en términos absolutos, de he probado algo, he probado todo esto, he probado de forma suficiente, pues en realidad muchas veces no es tan absoluto y es mucho más gradual. Lo he probado en algún grado. He dado uno de los mecanismos válidos, pero a lo mejor otro de los mecanismos no acaba desbloqueando el impacto que me proponía, ¿no? O he probado a mitad esto, pero hay un impacto más pequeñito que a lo mejor sí que he conseguido probar de manera suficiente. Y sobre todo, pues lo que tú decías de que sí hay veces que muchas veces la suficiencia no es igual en todos los equipos o es mayor o menor en algunos equipos que en otros, según la parte del debate y según las ponderaciones que puedan hacerse, pues tenemos que evaluarlo en un caso, ¿vale? A veces, de hecho, no serán el choque principal del debate. A veces aquí entran los criterios de evaluación de encuadres competitivos. A lo mejor una persona ha sido más suficiente en el choque que han acordado explícitamente y la otra persona tenía un argumento hiper bien probado, pero en una cosa a la que no le estaban dando importancia, que a lo mejor se puede dejar eso de forma un poco más relegada, ¿no? Eso es un poco la combinación de ideas que tenemos que estar teniendo en cuenta. Vamos a ver ahora. Uy, no me deja pasar. Sí me deja pasar. ¿Cómo evaluamos qué explicaciones tienen importancia y cómo evaluamos cuáles tienen más importancia que otras? ¿Vale? Lo otro que estamos viendo hasta ahora es sobre todo análisis de plausibilidad, análisis de dar crédito a algo en términos de si sucede o no. Aquí vamos a ver un poco más, dentro de asumiendo que más o menos va a suceder, por qué una cosa importa más que otra. ¿Vale? Muchas veces nosotros siempre asumimos que el caso es relativamente importante porque si no, no decidiríamos sacar, ¿vale? O la mayoría de veces tenemos algunas intuiciones fuertes de por qué algo puede ser relevante. Pero hay algunos criterios que nos ayudan a justificar por qué estas explicaciones importan más o menos. En este sentido, creo que cuando estamos en el panel tenemos que buscar cuáles son los criterios de importancia y cuáles son las justificaciones de encuadre que hacen los equipos para de verdad probar que sus intentos son más relevantes, que sus principios son más relevantes, ¿vale? Pues, ¿por qué sus casos tienen que ganar y tienen que ponerse por el resto del campo? ¿Cuáles son esos criterios de importancia que tenemos que encontrar? Pues ideas como la vulnerabilidad, como la urgencia, como la permanencia del daño o del beneficio, como la intensidad, como el número de personas afectadas, este tipo de cosas. Estos criterios pueden ser, uno, implícitos o explícitos. Ambos tienen que ser tenidos en cuenta y en función de lo que estemos hablando, pues, a lo mejor han utilizado alguna palabra muy concreta y a lo mejor simplemente lo han descrito, pero no han dicho palabras que nos hagan entender que es un criterio de importancia que estamos acostumbrados a escuchar. Pero segundo, también pueden ser nombrados y justificados, que no es lo mismo. Yo puedo decirte, pues esto importa más porque afecta a personas más vulnerables. Y yo, pues lo entiendo, entiendo que suena intuitivo, no me has justificado porque el criterio de vulnerabilidad es por el que yo tengo que acabar decidiendo esto, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta de que hay que evaluar cuánto han justificado el criterio que habían decidido usar y luego, si dentro de que lo han dicho más o menos explícitamente, cuánto lo han desarrollado para que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Otras veces habrá que evaluar de entre diferentes criterios de importancia con cuál nos quedamos. Aquí muchas veces entrará cuál está mejor justificado, cuál, sí, si uno ha sido simplemente nombrado y otro ha sido desarrollado de manera razonable, este tipo de cosas.
pero también muchas veces están relacionadas con los encuadres, ¿no? Los encuadres refiriéndonos con si elegimos los escenarios más relevantes, en función de a qué personas afectan, en función de si afectan a un mayor número de personas, afectan de forma más comparativa con deltas más intensos, si tienen impactos más tangibles, ¿no? Ese tipo de ideas, o también, pues, en función del contexto, ¿no? Hay veces que no es un escenario de esto solo importa en los países democráticos porque los totalitarios no podemos controlar que las medidas se hagan de forma razonable. Pues eso puede ser una forma de encuadre y legítima, pues, garantizar un delta más relevante, pero a lo mejor también es como, pues esto es una mejor medida que la de oposición porque afecta a las personas más vulnerables, que están en una situación de mayor desprotección y sin esta medida pues estarían totalmente excluidas del sistema y estarían mucho peor, faltando al nivel de protección que les debería dar el Estado y no tienen alternativas para salir de su situación, por ejemplo. Entonces, a lo mejor eso es una explicación de los actores, del encuadre en el que yo estoy centrándome, mezclada con criterios de importancia, pero también con la mera elección de cuáles son las personas a las que yo quería eh, como acabar justificando que son más relevantes, ¿vale? Dentro de que los encuadres existen y yo puedo acabar intentando justificarlos y demás, también es importante evaluar que no siempre van a ser, no siempre va a haber la misma oportunidad para evaluar en el cuadro, ¿vale? Tengo que evaluar también el nivel de engage que existen entre los diferentes equipos. Que haya un encuadre hiperpersuasivo en baja oposición puede ser genial, pero si hay un encuadre muy bueno en alta de gobierno y no he tenido oportunidad tampoco de responder a alta oposición, perdón, a baja oposición, a lo mejor no es lo único que tenemos que tener en cuenta, la importancia en abstracto o la justificación de importancia, sino también la capacidad de respuesta, si había prereputaciones en la alta y este tipo de cosas, ¿vale? Ahora vamos a profundizar un poquito más en eso. Pero ahora también me interesa los propios análisis de deltas y de qué criterios podemos utilizar para justificar que unas cosas importan más que otras. Y aquí, sobre todo, quería aportar dos que son los que más me parece que utilizan. Los primeros son criterios explícitos. Esto pueden ser criterios de importancia. Por ejemplo, que afecte más a mayor número de personas, ¿vale? Muchas veces, incluso dentro del mismo impacto, incluso dentro del mismo, de la misma métrica, las personas justifican de forma diferente por qué consiguen los beneficios que consiguen, o por qué consiguen los perjuicios que consiguen, o por qué ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros damos criterios explícitos de por qué nuestro impacto es mayor, si lo tuyo afecta solo a un grupo social, pero lo mío afecta a 15 grupos sociales, si una idea afecta a minorías o otra afecta a mayorías, esos criterios explícitos de delta pueden ayudar a cuantificar el impacto, a decir cómo de grande es el cambio y de cómo afecta la comparativa y cómo es la magnitud del impacto, por lo cual deberíamos darle importancia, ¿no? Si hemos justificado de una manera más o menos razonable que ese impacto importa en abstracto, pues evidentemente cuanto más grande sea el impacto, pues más nos acabará importando, ¿vale? Sin embargo, si es un impacto poco relevante, por muy grande que sea, a lo mejor tampoco es relevante, ¿vale? No es que el delta sea independiente de las justificaciones de importancia, sino que es complementario a las justificaciones de importancia. No podemos asumir que uno importa más que el otro, ¿vale? Los criterios, de todas formas, no siempre son cuantitativos, también pueden ser cualitativos. Yo puedo decir que es más relevante cómo afecta una política sobre, yo qué sé, sobre la vestimenta, como por ejemplo el caso del hijab en Francia, a las personas religiosas, porque las personas religiosas tienen un factor identitario muy ligado y afecta estructuralmente a su forma de ser felices, a su bienestar, ¿vale? Entonces, ese criterio explícito aumenta el delta y la intensidad del daño, aumenta la relevancia por parte de cómo afecta a esas personas la emoción. Y no es un número de personas, que probablemente haya pocas personas que lleven hijab en comparación con las que no lo lleven. Pero sin embargo, tenemos otras formas de hacer que esos impactos, esos deltas, sean más claramente graficados, ¿vale? Tengamos más herramientas del pan. Esos son criterios que valen para debatir y para debatir mejor, pero es lo que tenemos que estar buscando nosotros también cuando estamos juzgando, ¿no? ¿Existen esos criterios que nos hacen entender que un delta es mayor que otro? ¿Cuáles son las herramientas que me han dado los equipos para saber que este delta es mayor? Hay un equipo que me ha explicado por qué la identidad importa y el otro simplemente me ha dicho que el impacto sucede, pero no cuánto de grande sucede, ¿no? Pues es como
Pues a lo mejor la típica explicación de la desigualdad ya existe, pero un poquito más de desigualdad no es tan mala, pues minimiza el delta porque si el otro equipo no me ha explicado por qué esa desigualdad es tan relevante, pues no estoy viendo una importancia del delta tan relevante en el debate como para que sea decisiva probablemente. ¿Vale? El otro punto que quería evaluar eran los tipping points. Esos puntos a partir de los cuales se desbloquean los impactos. Esos puntos a partir de los cuales se consigue lo que yo estaba requiriendo. No significa que todos los esfuerzos para argumentar hasta ese momento no valgan para nada. Por ejemplo, yo puedo decir que las políticas populistas movilizan el voto y acaban consiguiendo más escaños. Vale, entonces, lo impacto que has desbloqueado ha sido más escaños o mayor presencia en el Parlamento, por ejemplo, ¿vale? Pero si tú lo que querías probar eran mayorías parlamentarias y querías tener mayoría para gobernar, por mucho que tengas más escaños, no estás consiguiendo la mayoría para gobernar, ¿vale? El tipping point es conseguir pues la mitad más uno. O sí, el momento de o conseguir tener diferentes alianzas en el gobierno para poder llegar a gobernar, ¿vale? En este sentido, hay que diferenciar cuando los equipos han conseguido mejoras o desbloquear algún grado de los impactos y cuando han pasado a poder desbloquear el impacto grande que se habían propuesto, que no es lo mismo, ¿vale? Muchas veces las comparativas se dan entre que un equipo desbloquea el impacto grande pasando ese tipping point que se habían propuesto versus un equipo que había avanzado en esa dirección, pero no había logrado desbloquearlo del todo, ¿vale? Entonces, ese tipping point puede ser decisivo. También puede darse que dos equipos se hayan pasado el tipping point de aquello que se habían propuesto, entonces ahí entran, pues, otra vez las justificaciones de criterios de importancia, los encuadres, cuánto lo hayan probado, cuántos impactos tiene haber pasado ese tipping point, o sea, por ejemplo, en el caso de la mayoría de gobierno, pues cuántos impactos tiene que un partido esté en el gobierno versus que otro partido esté en el gobierno, y hay que evaluar de forma diferente. Otro ejemplo también para los tipping points que me parece bastante revelador es, ¿hace falta reducir la contaminación para frenar el cambio climático? Sí, pero cualquier reducción en la contaminación no frena el cambio climático. Tiene que haber una reducción de la contaminación muy grande para que acabe pudiendo compensar un proceso negativo que ya es grande y que ya existe, ¿vale? Pues esa es un poco la idea que tenemos que buscar en el panel, de si de verdad están avanzando en la dirección que se proponen o si no solamente están avanzando, si han desbloqueado y han conseguido revertir, han aprobado su condición de gane de manera razonable, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? No, todo perfecto. No, veo las caras de forma. Vale, pues la última idea que quería revisar con respecto a las intervenciones legítimas es que en realidad están pensadas para evitar ventajas injustas de los equipos, ¿no? Entonces no solamente es ser crítico como persona juez y decir esto lo compro, esto no, esto es cierto, esto es razonable, esto es mejor, esto es tal, sino que hay veces que simplemente hay que frenarle los pies a los equipos cuando quieren usar estrategias abusivas para intentar posicionarse por encima, ¿vale? No podemos dejar que los trucos retóricos de las personas debatientes que se dedican a hacer trucos retóricos literalmente valgan para saltarse las normas del juego. Por eso tenemos que estar bastante atentos a intentar evitar situaciones injustas, principalmente en tres puntos que he intentado localizar a nivel de usar el manual para bloquearlas. En la moción en la infoslang, en su posición como persona oradora y en las oportunidades de engage, ¿vale? Vamos a ir con la primera. No abusar en la interpretación de la moción pasa por ideas como no tergiversar la infoslide, por ideas como no asumir que, o sea, no intentar cuestionar que lo que se daba por cierto en la infoslide en realidad no es tan cierto, porque lo dice la infoslide, ¿vale? No, hay veces que no podemos permitir que los equipos nos hagan dudar sobre cosas que están establecidas en el debate igual para todos. No solamente por la injusticia dentro de esa sala, sino por la injusticia con respecto al resto de salas del torneo, que también tenemos que tener en cuenta que influimos de manera haciendo agravios en ese sentido, ¿vale? Pero también no se puede abusar de la función en el sentido de hacer definiciones ilegítimas o a trilla o definiciones vagas que obstaculizan a los equipos, ¿vale? Es responsabilidad del panel evaluar en qué medida las definiciones ilegítimas que han sido denunciadas por otros equipos de verdad son ilegítimas y de verdad esas denuncias han sido suficientes para, ¿vale? Nosotros tenemos que intervenir para entrar a evaluar
si esa denuncia de la definición legítima traía una propuesta suficientemente solvente que estaba justificada y que era una mejor definición que no tenía el problema de la definición original, o sea, a lo mejor era una definición que habría sido ilegítima, pero como todos los equipos la han dejado pasar y en realidad era funcional para debatir, pues en realidad no ha sido tan problemático, ¿vale? O no ha habido una denuncia efectiva por parte de esa definición, entonces no entramos a hablar. Esas son cosas que tenemos que estar constantemente alerta para no dejar que haya una ventaja estructural abismal por parte de un equipo sobre otro, solamente por intentar hacer estos trucos retóricos, ¿vale? Otro ejemplo podría ser pues, el intentar usar el fiat en las mociones de apoyar o oponerse, ¿vale? Por mucho que el equipo diga que tiene fiat, no tiene fiat, porque el manual establece que esas mociones no tienen fiat, ¿vale? Tiene que establecer la probabilidad de que eso suceda. Puede ser que ningún otro equipo ponga en duda que la medida va a suceder de esa forma. Entonces, no sería problemático quizá porque todos los equipos han estado de acuerdo en que es razonable o no ha sido un choque que sea decisivo para el debate. Pero si algún equipo pone en duda que esa es la forma en la que va a suceder la moción, pues si el equipo que la ha propuesto de esa forma creía tener fiat, pero en realidad no lo tenía, pues sí que tenemos que entrar a valorar que pues, es poco probable que suceda de esa forma o que no pueden asumir que suceda de esa forma con todos los recursos limitados, tipo de cosas, ¿vale? Eh, Respecto a la posición de la persona oradora, pues la mayoría de veces son pues, personas que hablan después y tienen más capacidad de cambiar, influir en el debate, pero no tienen tanta capacidad de responder, ¿no? Por ejemplo, las personas que intentan extender en el turno de látigo sin ser nada relacionado con el debate, sin ser en respuesta a argumentos previamente explicados y sin ser derivable del turno de su extensión, en esos momentos nosotros no podemos permitir que esas cosas sucedan, tenemos que no darle crédito, el manual es muy claro, que es, las personas cosas tenemos que hacer como si fuera equivalente a que esa persona no está hablando y está perdiendo el tiempo, prácticamente, porque son cosas que sería una ventaja justa para el resto de equipos por no tener capacidad de respuesta, ¿vale? También el hecho de intentar hacer un modelo en el turno de viceprimer ministro. Pues es que si no ha salido en el turno de primer ministro, viceprimer ministro no puede empezar un modelo de la nada sobre el que no va a haber capacidad de respuesta sobre él o intentar contramodelar en bajada posición si a cabo posición no lo hace. Salvo que sean casos hiperexcepcionales en los que sea necesario porque han hecho un uso injusto de los modelos, esas personas no pueden o sea, la persona de, bueno, baja oposición no puede usar el modelo, aunque sea uso injusto, porque tendría que hacer la denuncia y tal, pero no puede inventarse el modelo. Y esos son casos de que no podemos permitir que se salten las normas por dar las ventajas injustas a estas personas, ¿vale? Y luego, otra cosa que tenemos que evaluar constantemente es las oportunidades de engage. Esas oportunidades de engage son, por ejemplo, si alguien ha hecho puntos de información y esos puntos de información, uno, han adelantado material valioso que permita hacer engage con la extensión, si no ha hecho, o sea, si el baja de gobierno hace un punto de información a alta oposición en el que le hace una pregunta tonta, pero no le está adelantando la extensión, por mucho que sea un punto de información, pues no vale para favorecer el engage, entonces no se está consiguiendo el objetivo que eso tendría, ¿vale? También tenemos que evaluar si cuando la persona oradora corta a quien está haciendo el punto de información, si de verdad se ha entendido el punto de información. Nosotros no podemos asumir que se ha entendido siempre, tenemos que ser críticos con cuando de verdad se entiende y entonces evaluar si ha podido mantenerse esa oportunidad de engage o no ha podido suceder esa oportunidad de engage, ¿vale? Lo mismo sucede con que nosotras en el panel tenemos la responsabilidad de ver qué material de las cámaras altas funciona como pre-refutación para las cámaras bajas. Porque evidentemente las cámaras bajas han tenido media hora más para pensar y pues pueden elegir no dar puntos de información a las cámaras altas. Entonces sería súper injusto dejarlas abandonadas sin ni siquiera incluirlas y darles el beneficio de la duda de que de verdad hayan podido pre-refutar cosas o hayan podido hacer encuadres que estén justificados mejor, a pesar de haberlo dicho antes, de que se hagan nuevas métricas en bajas. Tenemos que hacer esas intervenciones y de verdad tenemos que asumir qué cosas no explícitas seguían valiendo y seguían eh, pudiendo equiparar esa falta de engage, ¿vale? Y luego, pues también tenemos que evaluar, por ejemplo, cuando existe un hand case en Vicelier de oposición, perdón, en el sentido de que, pues, no todos los puntos de información siempre van a valer para evitar subir el estándar de persuasión, ¿no? O no toda la información que se pueda adelantar siempre vale para evitar el estándar de persuasión. Y ojo, cuánto elevar el estándar de persuasión también es algo que tenemos que determinar las personas juezas, ¿no? Porque es un término un poco abstracto, es una medida un poco abstracta, nunca se sabe específicamente cuándo vale. Tiene que ser una ventaja
comparativamente más clara y una ventaja que sea bastante grande para que incluso con oportunidades de puntos de información no se hubiera podido, ¿vale? Entonces somos nosotros las que tenemos que entrar a valorar si de verdad ha habido grado suficiente de engage o si no ha habido suficiente engage como para tener que elevar el estándar de persuasión, ¿vale? Esas son intervenciones activas que no son creativas, no estoy añadiendo material al debate, pero sí estoy haciendo una intervención de el material que existía en el debate, pero que los equipos no han interactuado directamente con él o no han logrado relacionar de una manera muy directa, muy explícita. Nosotras en el panel sí tenemos que hacerlo para evitar que haya resultados injustos y para evitar que las posiciones del debate, el uso de la moción y la interacción de las propias reglas del formato acaben condicionando resultados que estructuralmente beneficien a unas posiciones o a otras. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda, pero pues esto sería un poco la parte teórica. Así que pues cualquier cosa que queréis preguntar, estoy encantado de responder. Dime. Ajá. Creo que mi pregunta es, o sea, desde un punto de vista de como que ya sea el manejo de la deliberación o incluso no desde el manejo, sino simplemente de cómo verlo en la deliberación, es, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya sea que yo sea principal o panel X, cuando alguien más interviene como que de esta forma ilegítima, ¿no? O sea, como que yo puedo entender y puedo saber que esta intervención es ilegítima, pues que lo que pasó en el debate que lo toman como persuasivo, lo toman como verdadero, es así, o sea, como cómo se maneja en cierto punto, porque creo que pueden existir aquí dos escenarios, ¿no? El primero en el que sea un panelista o un principal que tenga poco conocimiento, que tenga un conocimiento específico ya sobre ese caso y lo toma como verdadero y lo persuada en cierto punto, o Ujú. dos, que simplemente exista una especie de sesgo que se aplique en cierto punto, ¿sabes? Y pueda llegar entonces a beneficiar en un equipo. O sea, ¿cómo se maneja eso? Porque creo que en cierto punto también se puede interpretar como un mal manejo de la deliberación o como una deliberación que fue en cierto punto inefectiva, ¿sabes? Entiendo que al final las mismas preguntas que deberíamos hacernos cada una de nosotros para evaluar si los equipos están siendo justos, si los equipos están cumpliendo con las cargas de la prueba que se proponen, si están bloqueando los impactos que prometen, este tipo de cosas, son los recursos que podemos utilizar si otras personas del panel están haciendo algo que nosotros consideramos que es ayudar demasiado a algún equipo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, si alguien da por probado algo que nosotros a lo mejor no estamos de acuerdo, podemos decir, a ver, pero en realidad, de esta explicación, yo no puedo derivar un impacto tan grande, porque en realidad solo han probado que aumenta en algún grado el delta, pero no han llegado al tipping point, por ejemplo. O están asumiendo que un impacto es positivo en sí mismo sin explicarlo. Tiene que haber una explicación concreta porque la votante promedio no tiene por qué percibir esa excepción como positiva o negativa intrínsecamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el ser crítico con las explicaciones que dan las personas del panel sobre por qué compran o no las cosas. Y ser crítico con si de verdad es una explicación válida y persuasiva o están a lo mejor es por desconocimiento del manual, o a lo mejor es porque no saben que una cosa es sesgo suyo, de verdad la dan como por asumida para una votación informada promedio. O tienen un conocimiento especializado, yo por ejemplo estudio relaciones internacionales, y a mí a veces que pues no puedo evitar dudar de si una persona votante informada promedio sabría algo que yo sé, ¿vale? Em, pues ese tipo de preguntas son las que hay que hacerse en el panel y que incluso contrastar dentro de las personas del panel de, ¿estaríamos dispuestos a, o sea, como nosotros como donantes informadas promedio creemos que entendemos esto? ¿O de verdad nos ha parecido persuasivo? Y no solamente yo, mi sesgo profesional o así, mi sesgo académico, ¿no? Entonces, para mí es un poco asegurarte de que las personas del panel utilizan justificaciones legítimas, dando criterios legítimos y los criterios se cumplen, ¿vale? Porque a lo mejor son los criterios correctos, pero no los cumplen, por así decirlo. Tipo, habría que evaluar la certeza del impacto, pero a lo mejor están sobrevaluando la certeza del impacto. Y otras veces simplemente se habrán equivocado de criterios. He entendido que algo estaba bien probado cuando hay una especificación mucho más específica de las cámaras. Entonces también se lo puede intentar explicar justificando por qué es la mejor explicación lo de la segunda cámara que la primera. Ese tipo de ideas, ¿no? Para mí son un poco las mismas estrategias en realidad, tanto a nivel individual de qué compro y qué no, como cómo lo defendería otra persona del PA. ¿Alguna otra cosa?
Por mi parte, no. Creo que todo claro hasta ahí. Vale, pues genial, pues eso sería todo. Si alguien quiere preguntarme cualquier cosa del taller, incluso si lo ve en YouTube o en diferido o lo que sea, estoy en todos los grupos de CMUD y de los torneos y ese tipo de cosas, así que puedes escribirme para lo que haga falta. Y espero que haya servido para ayudaros. Ay, muchas gracias por ese taller. Nada, Increíble, la verdad.